Muy buenos días a todas y a todos. Por respeto al tiempo de quienes se conectaron a la hora prevista, vamos a comenzar. Muy buenos días a todas y a todos. Les informamos primero que nada que esta sesión será grabada para fines estrictamente institucionales, con el propósito de conservar la memoria documental de nuestras actividades formativas. A nombre de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de la jornada de capacitación, desempeño público con impacto, indicadores estratégicos, evaluación efectiva y toma de decisiones basada en datos, en la cual el día de hoy abordaremos el tema diseño de modelos de monitoreo políticas públicas. Esta jornada de trabajo es posible gracias al liderazgo del Auditor Superior del Estado de Guanajuato, el maestro Juan Víctor Fonseca López, así como la coordinación del secretario técnico, el licenciado José Benito Mora Villegas, al promover estos espacios de formación de alto nivel que fortalecen las capacidades técnicas de las y los servidores públicos y asimismo consolidan una gestión pública más íntegra, eficiente y orientada a resultados. Agradecemos sinceramente su valiosa participación, lo cual es un reflejo de su interés institucional por avanzar hacia esquemas de evaluación del desempeño más sólidos y por fortalecer la toma de decisiones basada en datos. Para la adecuada desarrollo de esta sesión, les pedimos mantener desactivados sus micrófonos, es muy importante, y también sus cámaras apagadas. También comentarles que las preguntas y comentarios que tengan podrán ir realizándolos a través de este chat y serán atendidas al concluir la exposición. Muy bien, sin más preámbulo, es un honor contar hoy con la distinguida participación del maestro Juan Carlos Aguirre García, quien cuenta con una sólida formación académica y una amplia trayectoria en materia de políticas públicas. El maestro Juan Carlos Aguirre García es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Guanajuato. Eh, Cuenta con un posgrado en fiscal, en administración de personal y evaluación de políticas públicas. En 2014 realizó una estadía en la Auditoría Superior de la Federación, donde participó en auditorías de desempeño a programas federales, fortaleciendo su experiencia en metodologías de evaluación aplicadas por la ASF. Se incorporó a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato en 2005, participando en revisiones de cuenta pública estatal y municipal, así como en auditorías financieras y de cumplimiento. Desde el 2015 ha sido un actor clave en el desarrollo de las auditorías de desempeño en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, especializándose en la fiscalización de la eficiencia y eficacia de programas públicos. A lo largo de su trayectoria, el Auditoría Especial de Evaluación y Desempeño ha intervenido en 126 auditorías estatales, 261 municipales y 8 evaluaciones estatales y 184 evaluaciones municipales en el marco del proyecto Cómo andamos Guanajuato, además de participar en el estudio sobre el grado de implementación del sistema de control interno en las 46 municipalidades del estado. Cuenta con una certificación en fiscalización pública por el Instituto Mexicano de Auditores Internos y es socio activo de la Academia Nacional de Evaluadores de México. Asimismo, se desempeñó como profesor invitado en la Universidad de Guanajuato. Como vemos, su trayectoria y especialización en evaluación de desempeño lo posicionan como un referente institucional en el diseño de indicadores estratégicos. Sin más preámbulo, cedemos el uso de la palabra al maestro Juan Carlos Aguirre García. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, Azucena. Pues bienvenidos a esta nueva charla que vamos a tener. Ya lo decía Azucena, pues agradecerle su participación, su interés, sobre todo en estos temas que nos atañen a todos. Y pues sin más preámbulo, vamos a dar comienzo. Como lo decía Azucena, el tema lo estoy denominando diseño de modelos de monitoreo de políticas
públicas, ¿no? Esta es una nueva herramienta que la propia Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, basada en distintas bibliografías, implementó en este ejercicio. Primeramente, pues vamos, el, el contenido que vamos a estar abarcando. Va a ser hablaremos un poquito sobre el monitoreo y la evaluación para distinguir algunas diferencias, algunos cuestionamientos que cada uno de estas herramientas nos permiten conocer. Vamos a hablar de estos diseños de modelos lógicos y finalmente las lecciones aprendidas, que no es más que un referente a lo que nosotros realizamos en este ejercicio para evaluar lo que fue el proceso de monitoreo de los programas sociales estatales aquí en el estado de Guanajuato. En primer lugar, pues hablamos justo de estas diferencias entre el monitoreo y la evaluación. El monitoreo, pues, nos habla de esta recolección continua de información y que su característica principal es que es de manera constante desde el momento en que decidimos implementar un proyecto, desde el momento en que lo diseñamos. Es importante comenzar a darle un seguimiento muy puntual a cada uno de los avances que vamos teniendo en cada uno de estos proyectos. A diferencia, obviamente, pues de la evaluación, que esta se centra un poquito más en lo que son los usuarios, en lo que son los procesos y en lo que son estos resultados que nosotros esperamos ver en esta población objetivo que hace uso de estos productos, bienes o servicios, y verificando sobre todo este valor público que se ha generado en cada uno de ellas. A diferencia del monitoreo, pues la evaluación sabemos que existen diferentes tiempos donde las podemos llevar a cabo, ya sea de manera ex ante o de manera post, para dependiendo también del objetivo que nosotros quisiéramos llegar a conocer con esta evaluación. A diferencia, pues, como les decía, del monitoreo, que esto es de manera constante sobre los avances que se van teniendo de cada uno de nuestros proyectos. En efecto, pues como lo comentaba, ¿no? El monitoreo nos permite responder preguntas de este estilo, como por ejemplo, ¿cuántas personas o comunidades se alcanzaron? Es decir, alguna parte de lo que es la cobertura, cómo voy avanzando con mi proyecto respecto a lo que yo estuve programando, si realmente estoy completando estas actividades que yo diseñé para llevar a cabo y poder producir los productos, bienes o servicios que voy a entregar a mi población objetivo, y también cómo va el ejercicio del presupuesto del recurso versus el avance que yo voy llevando de las metas que yo haya definido para este proyecto, y si tuvo éxito el proyecto, pero en cuanto al logro de estas metas, es decir, simplemente nos estamos quedando a una... Si lo visualizamos desde una cadena de valor, pues nos quedamos justo a lo que se refiere la entrega de los productos, bienes o servicios a la ciudadanía. Por el contrario, pues una evaluación nos permite ya responder preguntas un tanto más evaluativas, es decir, preguntas relacionadas hacia la eficiencia, hacia la propia eficacia de nuestro proyecto. Es decir, por ejemplo, si invirtió el proyecto de manera efectiva y apropiada el tiempo y el presupuesto para llevar a cabo las actividades, qué tan eficientes fuimos en el desarrollo de todas estas actividades, de todos nuestros procesos, en términos también pues de la cantidad, hablando de suficiencia, en términos también de la calidad como tal, y en términos pues también de esta oportunidad con la que estamos llevando a cabo estas actividades para poder lograr producir estos productos, bienes o servicios, y pues también el cómo ha variado estos resultados alcanzados para los diferentes grupos dentro de nuestra población objetivo. Sabemos que estos cambios los podemos tener obviamente o primeramente de manera individual, es decir, identificando a esta población objetivo, pero estos cambios obviamente tienen que trascender a lo que es la colectividad, ¿no? Entonces, la evaluación pues obviamente nos permite responder estas preguntas más de investigación, más evaluativas, a diferencia pues obviamente de lo que hablábamos del monitoreo. Siendo así, pues nos vamos a enfocar un poquito más a lo que son las cuestiones del monitoreo.
como sabemos dentro de lo que es la gestión para resultados, pues simplemente el monitoreo o parte del seguimiento entra como una fase de estos procesos. Asimismo, si lo vemos dentro de lo que es el ciclo presupuestario, que es el que se implementa aquí en México, también sabemos que una de las fases de este ciclo, pues es este seguimiento y este proceso de monitoreo. Entonces voy a ahondar un poquito más a profundidad sobre este proceso y sobre pues, lo que la bibliografía también nos recomienda para poderle dar la importancia que tiene este proceso dentro de lo que es nuestro ciclo presupuestario, ¿no? Hablamos de que este proceso de monitoreo, pues obviamente va a tener un propósito, tiene una frecuencia, tiene responsables de quién lo debe de llevar a cabo y sobre todo el uso de la información. Primeramente, pues sabemos que el propósito como tal de un proceso de monitoreo, pues va a ser este seguimiento, pero este seguimiento a de qué manera los insumos que yo utilizo para producir mis bienes o servicios, que llevo a cabo a través de estos procesos para poderlos transformar, es ahí donde nosotros debemos de llevar de manera más puntual el monitoreo y sobre todo porque esto nos va a permitir el logro como tal de estos resultados o los impactos que nosotros mismos hayamos visualizado en nuestros modelos lógicos de transformación. Y la frecuencia, a diferencia, pues, como ya lo veíamos en un principio, ¿no? El monitoreo, pues, es de manera constante. Y obviamente esta frecuencia del monitoreo va, va, va a corresponder de acuerdo a también la manera en que se van obteniendo la recolección de los datos y va a corresponder también acorde a nuestra cadena de transformación dependiendo del objetivo de cada una de ellas. Y a que me explico un poquito. Si hablamos de lo que es un marco lógico y sabemos que tenemos nuestra matriz de indicadores para resultados, pues un nivel de actividades pues debería de tener un monitoreo con una frecuencia muchísimo más ágil, de manera mensual, incluso hasta trimestral. Más allá pues ya no se recomienda tanto para hacer las actividades y al estar siempre acotados a un presupuesto de con característica anual, que es lo que realmente nosotros aquí en México, pues se lleva a cabo, ¿no? Y obviamente cuando pasamos al siguiente nivel, que son ya los componentes, que ya es la producción de estos productos, bienes o servicios, pues la frecuencia sí se da un poquito más amplia. Hablamos de una frecuencia trimestral o incluso bimestral perdón, trimestral o semestral y cuando llegamos ya a un nivel de propósito que ya es donde esperamos ver ciertos cambios en nuestra población objetivo, donde ya esperamos ver la solución como tal de la problemática que le dio origen a nuestra intervención, pues entonces ahí sí nuestra frecuencia se vuelve un poquito más amplia de que va desde lo que es la anualidad hasta bianual. Y finalmente, pues como sabemos, ¿no? El último eslabón de nuestra matriz de indicadores que es este fin, que es realmente el objetivo de largo plazo, que ya viene vinculado hacia nuestros instrumentos de planeación. Entonces, pues en este caso sí ya nuestra frecuencia como tal para llevar a cabo el monitoreo de estos indicadores, pues sí ya se vuelve un poquito más amplia, desde bianual, trianual, hasta todo lo que es un sexenio. Y entonces, pues de manera constante y dependiendo del tipo del indicador, pues es que también la frecuencia con la cual vamos a obtener la información, pues va a depender de cada uno de estos niveles. Hablamos también un poquito de la responsabilidad y decir, pues a quién le corresponde justo esta recolecta de la información para cada uno de nuestros indicadores. Pues nuevamente no va a depender muchísimo de los que son todos los miembros como tal del proyecto. Es decir, desde un principio, desde que nosotros estamos planeando nuestro proyecto que vamos a implementar, pues debemos estar también decidiendo quiénes van a ser las personas responsables de la recolecta de esta información para poder generar la información que nos estaría pidiendo nuestro propio indicador. Aquí sí pues se utiliza la participación de todos los miembros como tal del proyecto, desde las personas operativas hasta las personas directivas que ya van vinculadas más hacia la que son las tomas de decisiones.
Y el otro elemento, pues, es finalmente el uso de los datos, ¿no? El monitoreo nos debe generar información, nos debe brindar información que se debe de considerar para la toma de decisiones, pero esta toma de decisiones debería de estar de manera inmediata a lo que está sucediendo al momento de que yo estoy obteniendo la información. Por eso aquí hablamos de una palabra muy significativa, que hablamos ya de una gestión adaptativa. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente no me tengo que ser tan rígida mi planeación y que realmente yo tengo que estar considerando los nuevos acontecimientos o lo que yo estoy observando justo al momento de que estoy llevando a cabo el monitoreo de mi proyecto. Cualquier cosa que se esté suscitando en la actualidad la debo de estar considerando para poder yo comenzar esta gestión adaptativa, adaptarme a los nuevos acontecimientos que están sucediendo y tomar decisiones que me permitan mejorar el rumbo y justo para poder tomar estas decisiones y que realmente nuestro proyecto al final de cuentas pueda lograr los objetivos que nosotros nos estemos planteando. Entonces, esta gestión adaptativa es la que también debemos de estar adoptando para con esta nueva modalidad. Entonces, pues hablamos de las fases de lo que es el ciclo para este monitoreo de proyectos y nos habla en primer lugar pues del diseño del modelo lógico, en segundo lugar hablamos de lo que es la planificación de estas actividades, la recolección de los datos, los análisis de datos y el uso de los datos. Son estas cinco fases que el ciclo del monitoreo nos pide que debemos de llevar a cabo para poder lograr los objetivos que nos hayamos planteado. En primer lugar, pues ya decíamos, ¿no? Nos habla de los diseños del modelo lógico. Aquí, pues nosotros debemos este modelo que nosotros implementemos nos debe permitir responder cuál va a ser el impacto que nosotros deseamos con nuestra intervención pública, cómo se cree que se realizará este cambio, qué supuestos necesitan ser ciertos para que ocurra el cambio y cómo va a medir y a dar seguimiento el avance. Si identificamos cada una de estas preguntas, pues ya nos vamos haciendo a la idea de a qué se refieren estos modelos lógicos. Para este autor, pues nos dice, él habla de estos tres modelos lógicos, que en primero menciona lo que es la teoría del cambio, el segundo habla sobre un marco de resultados y el tercero sobre un marco lógico, ¿no? Entonces nos dicen que para el desarrollo de los proyectos, lo ideal es construir estos tres, más bien utilizar estos tres modelos lógicos. El primero, como todos sabemos, pues es la teoría del cambio. Y la teoría del cambio nos va a permitir conocer estos insumos, estas actividades, estos productos y estos resultados esperados, pero los resultados vistos desde un punto de vista inmediato y a largo plazo. Sin embargo, esta es una visión de manera general de todo el proyecto. Sí, entonces, una vez que nosotros tenemos definida con claridad cuál es la teoría del cambio de lo que nosotros buscamos o esperamos con nuestra intervención pública, la bibliografía sugiere que pasemos ahora a un marco de resultados. Y esto no es más que darle jerarquía a estos cambios que yo estoy esperando y que yo logré identificar en la teoría del cambio y le da una secuencia lógica, es decir, hablamos pues como tal de una lógica vertical de identificar si al final de cuentas las actividades que yo estoy definiendo para mi proyecto van a ser las suficientes para poder lograr estos componentes y si estos componentes pues en efecto con la entrega de ellos hacia mi población objetivo, si yo con esto voy a poder lograr resolver la problemática que yo estoy buscando y pues generó como tal el propósito y finalmente pues si estos cambios que yo estoy generando se realizan de manera individual en la población y al final en lo colectivo pues entonces vamos a lograr la sostenibilidad como tal de estos resultados que se están generando. A eso se refiere únicamente lo que es el marco de resultados y finalmente se concluye con lo que es el marco lógico que pues como todos sabemos aquí en nuestro país por Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues prácticamente el marco lógico es el que tiene una mayor utilidad dentro de todo el territorio nacional. Entonces, este marco lógico, pues al final
de cuentas, pues el producto como tal de su implementación, pues es la matriz de indicadores para resultados, que además de lo que ya les mencioné como parte del marco de resultados, pues la matriz se le suma lo que son las cuestiones de los indicadores, los medios de verificación y los supuestos, que son pues prácticamente lo que nos permitirían dar respuesta a todo lo que se refiere el ciclo como tal del monitoreo. Entonces, como les decía, ¿no? El modelo lógico, pues la primera que hablábamos era como tal la teoría del cambio, que hablábamos de una descripción completa de los cómo y de qué es lo que yo voy a obtener con estos insumos, con estas actividades o procesos y cuáles van a ser los cambios que yo esperaría. Finalmente, después viene lo que es el marco de resultados, que ya hablábamos de esta secuencia lógica y terminábamos justo con lo que era el marco lógico, ¿no? Donde les decía que se incluyen estos elementos adicionales, hablando de lo que son los indicadores y he ahí pues la relevancia también de lo que es el tema que el día de hoy nos atañe, que refiere pues también a lo que es la parte de los indicadores estratégicos. Procedemos entonces, una vez que ya nosotros tenemos como tal definida la fase número uno, es decir, este modelo lógico para el desarrollo de nuestro proyecto, viene lo que es pues la fase número dos, ¿no? Que es definir las actividades, los presupuestos, los calendarios que estén integrados y alineados con el plan general como tal del proyecto. ¿Y esto a qué se refiere? No perdamos de vista que pues estamos hablando como tal de un proceso de monitoreo, es decir, las actividades de mi proyecto pues están ya definidas como tal en esta matriz de indicadores para resultados, pero aquí hablamos de estas actividades que yo debo de llevar a cabo para el monitoreo de mi proyecto. Es aquí donde yo debo de planificar de manera correcta cómo es que voy a llevar a cabo el monitoreo de mi proyecto, cuáles son las herramientas que debo de contar, cuál es este flujo de responsabilidades del personal y todo este pues siempre también debe de ir a la par, alineado como tal con el proyecto general de mis actividades. Entonces les decía, ¿no? La planificación de las actividades que tiene que estar relacionadas con estas preguntas. ¿Cómo se recolectará? ¿Cómo voy a analizar? ¿Cómo voy a interpretar? ¿Y cómo voy a utilizar y comunicar la información que yo estoy obteniendo del monitoreo de mi proyecto? Ya lo decía anteriormente, pues aquí se utiliza lo que es el marco lógico, utilizamos lo que es la matriz de indicadores para resultados, el instrumento de cierto modo diseñado que me va a indicar justo cuál es el avance de mi proyecto, pues van a ser las metas como tal de los indicadores. Pero cada indicador, pues como sabemos, acorde a su construcción, pues yo voy a ocupar información para poder alimentar estas variables, alimentar mi método de cálculo y entonces sí poder generar el dato que yo ocupo para poder reportar el avance que yo estoy teniendo. Otra de las preguntas es cómo vamos a definir los indicadores, es decir, sabemos que aquí en nuestro país pues también contamos con ciertos lineamientos, en este caso los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño bajo la metodología del marco lógico que nos emite el propio CONAC. Ahí pues nos estipula realmente cuáles son las características que deben de tener cada uno de los indicadores, nos establece también las características de estas fichas técnicas y hacia dónde deben de estar dirigidos estos indicadores, ¿no? Entonces, adicionalmente, pues ya cada una de las entidades pudiera tener en lo particular sus propios lineamientos complementarios a lo ya definido por el CONAC y y como les decía, no, pero al final de cuentas lo que debemos nosotros de estar persiguiendo es obtener toda esta información que me va a ser necesaria para yo poder monitorear el avance de mi proyecto. Dentro de esta misma planificación debemos de responder quiénes van a ser los responsables de cada una de las actividades. Ya lo decíamos anteriormente, uno de los elementos del proceso de monitoreo, pues son estas áreas responsables o personas responsables, puestos responsables de la recolecta, de este análisis, de esta interpretación, de esta comunicación, de esta divulgación de los resultados como tal del proyecto.
Adicionalmente, pues nuestra planeación también debe de responder la pregunta: ¿cuándo tendrán lugar las actividades? ¿En qué momento voy a llevar a cabo la recolecta de la información? ¿En qué momento voy a llevar estos análisis? ¿En qué momento voy a realizar esta interpretación? Pues obviamente todo va a depender de la manera también en la que se rindan cuentas sobre los avances de estos proyectos. En este caso, pues por ejemplo, pues si bien es la cuenta pública que tiene un carácter de anualidad, pues también sabemos que al interior de cada una de las entidades federativas, pues existen estos informes trimestrales o también reportes de avances que cada uno de las entidades pues tiene por ahí definidas en su normativa, ¿no? Y otra de las preguntas que también nos debe de estar respondiendo esta planificación es cómo vamos a analizar los datos, porque una cosa es recolectarlos, pero ya la otra es cómo los vamos a analizar, cómo los vamos a interpretar estos datos y al final de cuentas de qué manera los vamos a utilizar para la toma de decisiones. Entonces, una planificación de actividades para un proceso de monitoreo eficiente, pues nos debería de estar respondiendo todas y cada una de estas preguntas que acabamos de visualizar, ¿no? Después viene de lo que es, después de la planificación, vendría lo que es la fase número 3 y aquí pues ya nos habla del desarrollo y utilidad de herramientas para la recolecta de datos de alta calidad, que midan el avance y ayuden a tomar decisiones y aprender de manera oportuna. Y entonces, pues aquí también entramos a a otra situación, ¿no? De estas herramientas. ¿Cuál va a ser la mejor herramienta que me va permitir a mí obtener los datos que yo mismo definí en el diseño de mi indicador? Si, e incluso si voy a tener esta plataforma donde voy a analizar estos datos, porque si bien puedo tener una herramienta, pero si no la sistematizo, si no obtengo la información de manera conjunta, pues de nada nos va a servir tener estas herramientas, ¿no? Una de ellas puede ser, por lo regular, son estas encuestas que a veces nos hacen cuando vamos nosotros y solicitamos algún servicio. Por lo regular, siempre nos aplican alguna encuesta de satisfacción. Llenamos la encuesta en papelito y todo, pero si la entidad o la dependencia no captura, no procesa esa información, puede tener la herramienta y la herramienta puede ser útil, puede ser eficiente. Sin embargo, ya el siguiente paso, que es el procesamiento de datos, pues ahí puede donde estar como tal la deficiencia y por lo tanto, pues al igual que en cualquier proyecto, pues no obtendríamos como tal los resultados que nosotros estaríamos esperando, ¿no? Entonces viene lo que es la fase de la recolección de datos y decíamos, ¿no? De manera resumida, pues es desarrollar buenas herramientas de recolección de datos, definir quiénes los van a recolectar nuestros datos, cuáles van a ser las fuentes de información de nuestros datos y cómo se van a administrar de manera correcta los datos que nosotros estamos recolectando para poder rendir cuentas en los términos que ya nosotros mismos definimos con el diseño de nuestros propios indicadores. Vendría entonces lo que es la fase 4, que ya es el análisis de estos datos que se realiza durante y después de la implementación como tal del proyecto y de acuerdo con los planes de análisis establecidos durante la fase de planificación, ¿no? Como les decía, pues una cosa es ya recolectar los datos, ya meterlos a nuestro método de cálculo para definir como tal el resultado que se está metiendo y ahora sigue como tal la interpretación de esos datos, cómo los debo yo de estar interpretando para poder yo rendir cuentas en esos mismos términos. Y pues ya lo decíamos, no todo va a depender también del nivel donde se localice cada uno de estos indicadores. El análisis de datos, pues decíamos, no nos implica lo que es el análisis de datos, la visualización de los datos y como tal, pues la interpretación de estos datos.
Bien, entonces lo que es la fase número 5, que nos dice que son datos que deben de brindar información para la toma de decisiones de gestión y para ofrecer información para las comunicaciones y promover la rendición de cuentas, ¿no? Ya lo decíamos o ya lo comentaba aquí con ustedes, pues este monitoreo por lo regular pues es de manera constante y por la frecuencia que se lleva a cabo, por eso hablamos y la bibliografía se enfoca mucho a lo que son decisiones de gestión, porque justo pues va más hacia la operación como tal de nuestros proyectos y es a donde nosotros podemos estar tomando decisiones de manera inmediata. Obviamente, pues nosotros al tomar estas decisiones basándonos en esta evidencia que nos están generando nuestro proceso de monitoreo, pues en un futuro vamos a lograr los resultados que nosotros mismos nos estamos planteando y pues de cierta manera esta comunicación constante y esta gestión adaptativa de la que ya hablábamos pues cobra relevancia en esta toma de decisiones. Entonces les decía, no, el uso de los datos pues debe ser de manera oportuna. ¿Esto qué quiere decir? Pues de manera constante al momento en que se está presentando la situación de los resultados que estoy llevando a cabo con mi monitoreo para que así tengamos la información y se puede utilizar para la toma de decisiones que se debe de traducir en mejoras de nuestra política pública o de nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, pues hasta aquí recapitulamos todo lo que es la parte de la bibliografía que nosotros analizamos y consideramos para poder nosotros diseñar nuestro modelo bajo el cual nosotros pues fiscalizamos de cierta manera lo que fue el proceso de monitoreo de los programas y proyectos del estado de Guanajuato. Entonces, para ello, pues nosotros llevamos a cabo estos actos de fiscalización. Y decíamos, ¿no? Uno de los elementos necesarios, pues siempre va a ser partir de lo que son los indicadores. Y decíamos, ¿y pues para qué vamos a medir? Pues ya lo decía, ¿no? Pues simplemente, pues debemos de medir siempre para mejorar. O sea, realmente si nosotros medimos por medir, pues realmente no vamos a lograr ningún avance. Si no Si con esta información que obtenemos de nuestras mediciones no tomamos decisiones, simplemente pues se queda en un mero cumplimiento a lo que es la normativa. Y decíamos, ¿no? El uso sobre todo de estos indicadores o el diseño como tal de los indicadores, pues es lo que nosotros estamos monitoreando. El indicador siempre va a ser como el instrumento que nos va a pedir conocer cómo andamos en todo, ¿no? Cómo andamos en este proyecto, cómo andamos en la gestión de este otro, cómo andamos en los procesos. Todo ello nos va a estar alimentando estos propios indicadores. Sabemos que existen múltiples definiciones de indicadores, de resultados, ¿no? Aquí nosotros les ponemos una hablando de una expresión cualitativa o cuantitativa. Aquí también hay que tomar mucho en cuenta que esta parte de lo que es lo cualitativo y lo cuantitativo. Existen estos dos tipos de indicadores y muchas veces, o la mayoría, siempre nos vamos a enfocar en expresiones cuantitativas porque pues de cierto modo pues son las más comunes. Pero estas expresiones pues solamente deben de ser observables y deben de describir estas características, estos comportamientos, estos fenómenos de la realidad a través de la evolución de lo que van pasando en cada una de las variables que nosotros definimos. Entonces, pues por lo regular este indicador o los indicadores siempre vamos a buscar que sea esta relación entre dos o más variables. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas es lo que ya nosotros mismos nos empezamos a medir, así sea con información nuestra, pero ya es medirnos con nosotros mismos. Puede ser con información de otros para medirnos en comparación de alguien más, pero siempre el comparar nuestros resultados con nuestros propios resultados, incluso anteriores, pues nos va a permitir generar otro tipo de información a simplemente generar un dato. Sí, sabemos que un dato, pues también existe bibliografía que nos dice que un dato también es un indicador. Hay otros que discrepan sobre de ello, pero eso sí, quienes lo afirman señalan que estos tipos de indicadores que son un dato solamente deben de estar a un nivel de insumos. Es decir,
a solamente a esta generación de lo que yo estoy ocupando para poder yo comenzar a hacer mis procesos. Pero yo una vez que paso de insumos a procesos, ahí sí ya mis indicadores me exige que mínimo debe de tener dos variables. Y pues justo estos indicadores nos deben permitir evaluar el desempeño y la evolución conforme avance el tiempo. Les decía, pues existen diferentes características, ¿no? Y distintas definiciones, pues la propia Secretaría de Hacienda nos habla de parámetros que se integran al sistema de medición para evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos que dan respuesta a la misión de una institución. Palabras más, palabras menos, pero pues siempre va involucrada esta cuestión de las variables, esta cuestión de ver el cumplimiento de los objetivos, de ver hacia dónde vamos, de que realmente nosotros estemos avanzando en los objetivos, en este cumplimiento de tanto de la misión como de la visión de la institución. Y tenemos también a lo que es la función pública, la entonces función pública, donde también nos hablaba, ¿no? De estas relaciones cuantitativas entre dos cantidades que corresponden a un mismo fenómeno, fenómenos diferentes, que por sí solos, pues obviamente no son relevantes, que era lo que ya comentábamos de estos indicadores que son un solo dato, al final, pues no me dicen mucho, por eso es que les digo que los catalogan solamente en esta fase de lo que son los insumos, pero que ya conforme vayamos avanzando en nuestra cadena de transformación, pues es cuando cobran relevancia, cuando ya se empiezan a incluir otro tipo de variables dentro del propio indicador. La propia OCDE nos dice que es un valor numérico que provee de una medida para ponderar el desempeño cuantitativo y o cualitativo de un sistema y pues el propio CONAC, ¿no? La expresión cuantitativa, en su caso cualitativa, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados. Como yo les decía, pues el propio CONAC nos emitió unos lineamientos, los cuales nosotros estamos obligados a llevar a cabo para lo que es el diseño como tal de nuestros indicadores. Y como les decía, pues al final de cuentas el monitoreo se convierte en este elemento esencial para el monitoreo. Los indicadores permiten evidenciar el nivel de cumplimiento acerca de lo que de lo que está haciendo la organización y sobre todo los efectos de sus actividades a través de la medición. Pero obviamente, pues los efectos o todo esto en lo que nosotros vamos a poder estar conociendo sobre los avances, pues también va a depender de la calidad con la que estemos diseñando el indicador. Va a depender del apego metodológico hacia el diseño del propio indicador y de este cumplimiento técnico que la propia norma nos exige que debemos de considerar cuando estemos diseñando nuestros indicadores. Si nuestro diseño de indicador no es el adecuado, pues podemos obtener información, podemos darle el monitoreo, vamos a generar información, pero esta información no va a ser relevante para poder nosotros determinar si nuestra intervención pública está o no está logrando estos resultados. Pues las ventajas, ¿no? De estos, de implementar indicadores para lo que es el monitoreo o para que es el seguimiento de lo que son nuestras intervenciones públicas, pues está lo que es la reducción de la incertidumbre y la subjetividad en la interpretación de los logros, de los objetivos como tal de las políticas, de nuestros programas, de nuestros proyectos, de nuestros procesos, de nuestros recursos, de cualquier nivel donde nosotros hayamos implementado algún tipo de indicador. Nos dan o generan mayor transparencia. ¿Por qué? Porque solamente estamos, no solamente, sino porque además informamos sobre estos cambios que estamos generando con nuestra intervención pública y finalmente pues motivan a los miembros de los equipos de trabajo para alcanzar sus metas. Es decir, pues conforme nosotros, por lo regular, la mayoría de las personas es competitiva y siempre busca lograr lo que se propone, ¿no? El definir estas metas pues también es un impulso para poder nosotros continuar y generar esta información para nuestros indicadores. Entonces, en resumen, ¿no? Decíamos que los indicadores nos van a servir para interpretar lo que está ocurriendo y cómo andamos en nuestros
proyectos o nuestras intervenciones públicas. Identificar y analizar las tendencias y los escenarios, es decir, cómo es que yo también incluso me puedo estar proyectando hacia lo que es mi propia intervención pública, cómo yo veo estas proyecciones, también para eso nos sirven como tal los indicadores, entender estas relaciones de causalidad, si en efecto, como yo definí tal cual esta relación causal se está logrando con los resultados que estoy obteniendo de mis indicadores y si esta comunicación y orientación del proceso de gestión, ¿no? Y finalmente, pues ya lo decíamos, ¿no? Y todo redunda siempre en la toma de decisiones informadas. Sabemos que de verdad, si no se utiliza la información, sobre todo para la toma de decisiones, pues simplemente si sigo haciendo lo mismo, pues obviamente voy a seguir obteniendo lo mismo. Entonces, decíamos, pues los indicadores de desempeño en el sector público son estas herramientas esenciales para la gestión y evaluación de las políticas y de los programas públicos. Hablando ya en términos de lo que es la propia normativa que nos define también cómo debemos de estar clasificando a estos indicadores, pues tenemos esta clasificación, ¿no? Que de acuerdo a su tipo del indicador, pues lo podemos definir como estratégico o de gestión. Ya lo decíamos, pues el estratégico siempre va a estar enfocado al cumplimiento como tal de los objetivos. Y aquí, pues por lo regular, a veces nos llega una pequeña confusión porque cuando hablamos de lo que es la matriz de indicadores para resultados, por lo regular siempre hablamos que el objetivo a nivel de fin, que el objetivo a nivel de propósito, que el objetivo a nivel de componentes, que el objetivo a nivel de actividades, si bien se pueden nombrar de esta manera, pues al final de cuentas la columna es el resumen narrativo de esos niveles y como tal, aquí hablando de estratégico, pues se refiere al cumplimiento del objetivo como tal de mi proyecto o de mi intervención pública. Si el indicador que yo defino me va a permitir conocer parte del objetivo de esta intervención, pues lo voy a catalogar como estratégico. Por el contrario, si estos indicadores me van a proveer de información sobre cómo es que se están llevando a cabo mis procesos, mis actividades en términos de esta eficiencia, pues los tengo que catalogar como indicadores que van hacia enfocados hacia la gestión como tal de mi intervención pública. Otra clasificación, pues es a través de su propia dimensión. Va un poquito relacionado con lo anterior, ¿no? Pues hablamos como tal de la eficacia que está muy enfocada al cumplimiento de los objetivos, la eficiencia que va en relación a los productos, a los recursos, a estos procesos, hablando también de lo que es la parte de la economía, que pues prácticamente pues refiere a esta movilización de los recursos y que pues los vamos visualizando también en esta etapa como tal de los procesos o donde yo estoy transformando como tal mis insumos en actividades, pues es ahí donde van este tipo de indicadores. Y finalmente pues la calidad que nos mide estos atributos y esta satisfacción, por lo que pues también podemos tener esta calidad como tal del producto, bien o servicio que nosotros estamos otorgando a través de nuestra intervención pública, pero también pues podemos ver de cierto modo, hablamos de esta satisfacción, ¿no? De estos cambios que también podemos nosotros visualizar a través de lo que es esta propia dimensión. Hablando también de los niveles de resultados, ¿no? Hablábamos aquí como tal de lo que era nuestra teoría del cambio, donde identificamos principalmente estos niveles de cambio que nosotros visualizamos, que pues son estos insumos que después que a través de nuestros procesos pues los transformamos en ciertos productos y que estos productos pues son los que una vez que consume nuestra población objetivo, pues entonces veremos los efectos de este consumo de productos y pues hablaremos ya de efectos de resultados e impactos justo a estos niveles, ¿no? Entonces, de acuerdo al nivel de resultados, pues los indicadores los podemos visualizar en cada una de estas etapas. Hablando de lo que es el nivel de objetivo de la matriz de indicadores para resultados, pues nuevamente no hablamos que nuestra matriz se, eh, se
Se construye con estos cuatro niveles, hablando del fin, del propósito, de los componentes y de las actividades, y pues nuevamente cada uno de ellos, conforme a la propia metodología, pues se deben de medir a través de estos indicadores. Y pues la manera de verificar que nuestra matriz está construida de manera correcta, pues se lleva a cabo lo que es un ejercicio de análisis de lógica horizontal. En este caso, pues nosotros analizamos como tal nuestros indicadores, analizamos como tal los medios de verificación, que es otra de las elementos de la matriz, pero todos vinculados hacia el cumplimiento de los objetivos. Es ahí donde nosotros podemos determinar a través de un análisis de lógica horizontal si en efecto los indicadores que yo diseñé son los que me van a permitir informar sobre el cumplimiento de estos resúmenes narrativos que yo mismo también definí en la matriz de indicadores para resultados. Hablando en este caso también de lo que es desde el punto de vista de la medición, ya lo hablábamos desde un principio, desde lo que eran las definiciones como tal de los indicadores, pues hablamos tanto de indicadores que nos informan sobre cuestiones cualitativas o indicadores que informan también sobre cuestiones cuantitativas, ¿no? El propios lineamientos que emite el CONAC nos hablaba también de este instrumento técnico, que es la ficha técnica para cada uno de los indicadores, pues donde ahí nos pide justo definir este nombre, qué nombre le vamos a dar al indicador, cuál va a ser su definición, su método de cálculo, su frecuencia, su unidad de medida y su meta, que todos estos pues son elementos indispensables para poder nosotros llevar a cabo el monitoreo como tal de nuestra intervención pública. Y pues al final de cuentas, como les decía, ¿no? Toda esta definición de indicadores, pues no es más que uno de los elementos o uno de los pasos que se deben de seguir dentro de lo que es la implementación de la metodología del marco lógico en el desarrollo de programas y proyectos. Aquí pues podemos enlistar estas 10 pasos que nos señala la propia metodología, que nos señala la CEPAL respecto de cómo poder nosotros estar diseñando nuestros programas presupuestarios y pues al final de cuentas nuestro tema ahorita que hablamos se refiere a indicadores, que es una de las fases y que pues obviamente estos indicadores dentro de una gestión para resultados pues forma parte también de lo que es el monitoreo, que va a ser nuestro principal insumo para llevar a cabo esta actividad o este proceso. Decíamos también que lo que es el propio CONAC, pues nos define que todos los indicadores deben de cumplir con estos criterios, ¿no? De ser claros, es decir, precisos, de ser inequívocos, que al momento de que nosotros leemos como tal el nombre del indicador, sabemos a qué se refiere el indicador y podemos identificar la relación que existe entre este indicador con lo que es nuestro resumen narrativo de la matriz de indicadores para resultados. Nos pide también que los indicadores pues deben de ser relevantes y ya decíamos, ¿no? Los indicadores pues nos deben de permitir eh, informar, rendir cuentas sobre el cumplimiento de estos resúmenes narrativos y por lo tanto deben de ser relevantes para yo poder rendir cuentas sobre el cumplimiento de esta intervención pública y deben de ser también económicos, es decir, pues también no debe ser tan costoso cuando yo defina como tal un indicador. Nosotros debemos de verificar también cuánto nos va a costar, pues al final de cuentas sabemos que el recurso siempre va a ser de manera limitada, por lo que debemos de estar conscientes del costo que nos va a implicar la recolecta, el análisis y la interpretación como tal de los datos generados para poder yo generar la información de mis indicadores. Y pues otra de las características que aquí vemos y que justo también se relaciona con el tema de lo que estamos platicando es que deben de ser monitoreables, es decir, sujetos a verificación. Y por aquí pues al final de cuentas vemos no sujetos a verificación. ¿Y esto a qué nos suena? Pues nos suena también a la siguiente columna de la matriz de indicadores para resultados, que nos habla de estos medios de verificación. Por eso tanto el medio de verificación debe estar pues totalmente relacionado hacia el indicador. En el medio de verificación es donde yo voy a poder determinar cuál es la información que yo necesito para poder generar o
em, alimentar justo este método de cálculo de mis indicadores, estas variables que yo definí, y entonces sí poder obtener yo la respuesta o el resultado como tal de mis indicadores. Y finalmente, pues nos refiere, ¿no?, a ser adecuados y también la aportación marginal. Hasta aquí pues ya estoy hablando prácticamente de lo que es toda esta teoría, todo este marco de referencia en los cuales por ahí nosotros pues nos basamos para llevar a cabo lo que fue nuestros actos de fiscalización que iban un poquito relacionados hacia estos procesos de monitoreo en la entidad del estado de Guanajuato. Entonces, ahora les voy a platicar más o menos en qué consistió nuestro modelo para lo que fue la fiscalización como tal, de medir o de evaluar los procesos de monitoreo de los programas en el estado de Guanajuato. Primeramente, pues comentarles de manera general, esta nueva metodología pues apenas se implementó para esta anualidad de nuestro Programa General de Fiscalización 2025, por lo cual pues nos dimos a la tarea de estar investigando, analizando y poder diseñar un instrumento que pues consideramos también puede ser replicado por algunas de nuestros pares. Entonces nosotros definimos como tal nuestro monitoreo y nuestro proceso de fiscalización enfocado hacia el monitoreo de programas, donde nosotros buscábamos valorar esta calidad técnica de los indicadores, el funcionamiento como tal de los sistemas y prácticas de monitoreo y el uso de la información. Esto pues con la finalidad de fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia. Parte de lo que fue el alcance de nuestro modelo, pues estuvo primeramente enfocado a verificar este rigor técnico en el diseño como tal de de los indicadores de la intervención pública. En este caso, pues analizamos primeramente la disponibilidad. ¿Y a qué nos referíamos por la disponibilidad? Pues revisar que cada uno de los programas que nosotros íbamos a revisar contara pues primeramente con una metodología de marco lógico implementada, que contara con su matriz de indicadores para resultados, donde pues ahí pudimos identificar la cantidad de indicadores que se diseñaron para cada programa que en su momento se revisó, ¿no? Revisar cuántos indicadores, esta disponibilidad de indicadores, pero conforme a lo que ya platiqué durante todas estas diapositivas, pues ver también su clasificación, cuántos indicadores estaban relacionados hacia la parte de las actividades, cuántos hacia el componente, hacia lo que fue el propósito, cuántos a nivel de fin, cuántos de esos indicadores también iban relacionados a todas las etapas de una teoría del cambio, cuántos en cuestiones de insumos, en cuestiones de procesos, en cuestiones de productos, en cuestión de resultados, tanto de manera inmediata como de manera de largo plazo. También cuantificar cuántos de estos indicadores estaban enfocados a medir la eficacia, es decir, el cumplimiento de los objetivos del proyecto, cuántos estaban enfocados hacia la eficiencia, cuántos estaban enfocados hacia la calidad, cuántos estaban enfocados hacia la economía. Y pues también otra clasificación, cuántos de ellos medían cuestiones cualitativas, cuántos de manera cuantitativa. Y todos estos análisis se llevaron a cabo en este apartadito de hablando de la disponibilidad. También por ahí pues nos enfocamos a las cuestiones de la sistematización, es decir, pues ver realmente cuáles eran los instrumentos o estas herramientas con las que disponían tanto las entidades como las dependencias para poder procesar toda la información que se estaba requiriendo para cada uno de esos indicadores, y pues la formalización de estos indicadores. ¿A qué nos referíamos con la formalización? Pues a la disposición o al cumplimiento como tal de lo que eran las fichas técnicas, que pues para ahí estamos obligados por parte de esta normativa a deberla elaborar como tal. Se valoró también la consistencia y la precisión de los datos, es decir, pues ahí buscando también una muestra de estos indicadores, ver que realmente fuera coincidente, que si el indicador era de eficacia, pues realmente midiera este cumplimiento de objetivos, que si el indicador era de gestión, midiera justo estos procesos que se llevan a cabo durante la intervención pública, verificar varios datos contenidos en lo que era la información como tal de la ficha técnica
de los indicadores. Se validó también lo que fue la calidad técnica de los indicadores, es decir, el cumplimiento como tal de los criterios crema, que pues también nos insta por aquí la normativa. Aquí adicional a los criterios crema, pues en el estado de Guanajuato también se utiliza lo que es la metodología SMART para cada uno de estos indicadores y sus metas. Entonces, por ahí se hizo el análisis de esta información. Aquí, pues, algo también que nosotros consideramos relevante es no solo como tal considerar opinión de como tal de la auditoría, sino también conocer también cuál sería esta postura de calidad técnica de estos indicadores, tanto de los órganos internos de control como de los propios sujetos de fiscalización, porque pues como sabemos también parte de lo que es estas metodologías, pues también solicitan por ahí una propia autoevaluación a los indicadores. Entonces, se realiza como tal una combinación de estos resultados para poder determinar esta calidad técnica de los indicadores, ¿no? Aparte, una vez que ya nosotros pues nos enfocamos a lo que fue el diseño como tal de los indicadores, pues procedimos también a revisar de cierto modo esta confiabilidad de la generación de los análisis y la difusión de la información. Quisimos conocer esta instrumentación en la generación, recolección y levantamiento de datos. ¿Y a qué nos referíamos con esta instrumentación? Ya decíamos, ¿no? Anteriormente les platicaba que una de las primeras etapas es esta planificación, donde debemos de estar definiendo las actividades, los responsables, la periodicidad, la frecuencia, pero toda esta información pues solamente también debería de estar basada en algún manual, algún instrumento, alguna guía. Entonces, por ahí pues también se analizaba si se contaba con este tipo de instrumentaciones, la oportunidad en la recolección de los datos, pues esto comparado también con los datos que el mismo se definieron en la propia ficha técnica, cuál era la periodicidad como tal del indicador para la recolecta, y esto combinado con el nivel el nivel de la matriz de indicadores con la cual se relacionaba el indicador, pues podíamos también determinar si la frecuencia como tal era la más adecuada o no era la más adecuada. También por ahí se analizaron cuestiones sobre la capacidad organizacional y la profesional, pues sabemos que al final de cuentas el proceso de monitoreo, la recolecta de la información, pues sí se requiere de algunas capacidades, tanto profesionales como también de insumos de la propia institución para verificar pues qué tanto se cuenta con esta preparación, lo que es también una parte preventiva en cuestiones de prevención de riesgos y aseguramiento, esto pues con ayuda también de verificar qué tanto se ha metido también el órgano interno de control en estos procesos de monitoreo que llevan a cabo las dependencias respecto de sus intervenciones públicas, ¿no? Y pues también se analizó por ahí parte de lo que fue el análisis y el cálculo de datos, pues ya lo decía, no es suficiente con la recolecta de la información, hay que analizar y hay que calcular los datos. ¿Qué tipos de cálculos se están realizando? Si solamente estamos hablando de puros porcentajes, si realmente o se tiene otro tipo de información que se están generando con los indicadores, alguna tasa, algún índice, todo eso, pues información variada y no solamente de manera constante, ¿no? Y finalmente, pues también ver de qué manera se estaban comunicando y divulgando los resultados como tal del proceso de monitoreo. Esta comunicación, pues tanto interna como externa, interna, pues a todos los involucrados como tal de esta intervención pública, pero pues también externa, es decir, pues conocer realmente o informar hacia el exterior cómo anda cada uno de estas intervenciones públicas, ¿no? Esta divulgación como tal de los resultados como tal del monitoreo. Este fue también parte del alcance que nosotros llevamos a cabo en el diseño de nuestro modelo de revisión. Finalmente, también hablábamos un poco sobre el aprendizaje institucional y la toma de decisiones, qué tanto se ha aprendido institucionalmente acerca del monitoreo, qué tanto se ha arraigado esta cultura de darle una continuidad, un seguimiento puntual a cada una de nuestras actividades, refiriéndome a las cuestiones que nos involucra el indicador que nosotros estamos monitoreando, y qué tanto se están tomando estas decisiones y decisiones en todos los niveles, porque al final de cuentas, con cada uno de los interventores, cada una de las personas que intervienen en las etapas de los procesos de nuestras intervenciones públicas, pues toma decisiones
acorde a su propio nivel. Entonces también poder conocer qué decisiones se están tomando basado en el monitoreo, qué tanto se están adaptando a esta nueva gestión que ya les comentaba. Entonces se indagó parte de todo eso. Aquí nosotros pues al final también utilizamos instrumentos más sobre tipo encuestas, tipo entrevistas, que también, porque al final de cuentas pues no solo lo cuantitativo, sino también las cuestiones de percepción, pues son parte también de lo que son resultados de las propias intervenciones públicas. Ya decían, ¿no? Pues el impacto percibido sobre el uso y el aprovechamiento del monitoreo, que tanto también los funcionarios públicos perciben que se está utilizando esta información que están generando como parte de su proceso de monitoreo para la toma de decisiones y qué tanto se ven o los visualizan en la mejora como tal de la intervención pública, ¿no? Y ya decíamos, pues aquí hablábamos justo de esta utilidad y valor estratégico de este proceso de monitoreo, viéndolo desde, si lo catalogáramos, pues este resultado iba enfocado un poquito más ya a cuestiones de eficacia como tal, viendo los propios resultados de lo que fue nuestro modelo de que se implementó para esta fiscalización del proceso de monitoreo. Entonces, este fue el alcance que nosotros llevamos a cabo como tal en este modelo y pues como lecciones aprendidas que nos dejó esta implementación o qué fue lo que nosotros pues logramos por ahí identificar, pues al final de cuentas pues concluimos, ¿no? Que este modelo de monitoreo, el monitoreo va a ser este instrumento de gobernanza pública. No solo es un proceso administrativo, porque derivado del monitoreo, pues se toman decisiones, ¿no? Y estas decisiones, pues deben de estar muy enfocadas hacia la mejora como tal de nuestra intervención pública. La calidad del monitoreo no depende solo de la técnica, sino de la concientización institucional y el uso estratégico de la evidencia. Ya les decía, podemos tener bien definido un indicador, bien definido el método que vamos a recolectar la información y que se recolecte y que podemos tener esta herramienta de lo que es la generación de la información. Pero mientras no se concientice de manera institucional el uso de esta información, pues todo el trabajo que realmente estamos realizando en el monitoreo de nuestras intervenciones públicas pues no nos va a dar los resultados que nosotros estamos pues esperando como tal, ¿no? Y decíamos, se requiere transitar hacia un modelo de aprendizaje institucional donde los datos generen decisiones de política pública, sino solo este aprendizaje que nosotros ocupamos al interior de cada una de las instituciones, de cada una de las dependencias, para la relevancia como tal de la información que se genera de cada una de nuestras intervenciones públicas y pues sobre todo que nos lleven pero a esta toma de decisiones pero para la mejora como tal de la intervención. Y pues finalmente no decíamos que lo que nosotros identificábamos es que se debe de promover como tal una gestión adaptativa y estratégica del proceso de monitoreo para que los datos generados sean cada vez más integrales, útiles, confiables y socialmente relevantes y promover la incorporación de mecanismos especializados de supervisión y control que garanticen la confiabilidad del proceso de monitoreo. Estas pues dos lecciones aprendidas fueron pues producto de de todos los hallazgos identificados durante estos procesos de fiscalización que llevamos a cabo durante este 2025 y pues que consideramos, ya les decía yo, ¿no? De esta gestión adaptativa y estratégica que debemos de estar transitando. Esta también mecanismos de supervisión es necesaria como tal, pues la participación también de manera conjunta con los órganos internos de control que también faciliten y de una manera más preventiva, pues prevean estos riesgos a los cuales se puede estar enfrentando cada una de las intervenciones públicas si no se está haciendo uso como tal de la información que se generan de estos indicadores. De mi parte, pues hasta aquí es todo lo que por aquí yo quería como comentarles, platicarles y pues si gustan procedemos a lo que es la etapa de preguntas, inquietudes que tuvieran al respecto. Gracias. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Vamos a revisar en el chat
Y por lo que vemos, hasta ahora no tenemos alguna pregunta. Igual damos un momento por si alguien tiene alguna duda, que nos la pueda compartir aquí en el chat o todo estuvo muy claro. Mm, Sí, creo que nadie tuvo alguna duda hasta ahorita, por lo que pues procedemos en nombre de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, extendemos nuestro más sincero, mire, ya se animaron. Vamos a darle lectura y nos dice Teófilo Mateos. ¿Qué tan importante es el monitoreo en el proceso público? El- la importancia del monitoreo creo que es tan relevante, ya lo decíamos, ¿no? Cobra su relevancia desde formar parte de una etapa del ciclo presupuestario. Es decir, el proceso de monitoreo pues nos va a dar información más oportuna de los resultados que está teniendo nuestra intervención pública. Y esa información de manera oportuna pues nos va a permitir tomar decisiones que nos permitan corregir el rumbo que llevamos en estos procesos. Ya lo decía yo, ¿no? Si bien el monitoreo, su mayor relevancia pues está dentro de estas etapas de gestión, pues claro que nos va a permitir esta mejora de manera oportuna, siempre y cuando pues tengamos pues las herramientas adecuadas y la recolecta de información con esta misma oportunidad. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Mm, Damos igual un tiempo a ver si alguien más se anima o tiene alguna duda que nos quiera compartir para que pueda ser respondida. Mira, viene otra pregunta, maestro. Nos dice, buenos días. ¿Qué porcentaje de avance en los programas públicos han construido sus indicadores de desempeño de manera correcta? ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Qué porcentaje de avance en los programas públicos han construido sus indicadores de desempeño de manera correcta? Ok. Bueno, aquí nosotros con el modelo que nosotros desarrollamos, pues el alcance que tuvimos fue hacia programas sociales estatales y solamente revisamos para esta anualidad ocho programas sociales estatales a los cuales les aplicamos nuestro modelo y a nivel de porcentaje, pues podría decirte que pues fue como muy variado, es decir, hay dependencias que sí tienen un cumplimiento más avanzado que otros, incluso de esta misma generación y recolecta de la información. Ahorita, pues, desafortunadamente, pues no puedo mostrarles como tal los resultados de nuestras actos de fiscalización porque se encuentra en un proceso de aprobación por parte del Congreso del Estado. Todos nuestros informes, pues, son públicos hasta que el propio Congreso nos los aprueba, no los dictamina y hasta entonces estarán públicos. De igual manera, pues ustedes pueden consultarlos dentro de la que es la página institucional de la Auditoría Superior y pues de manera particular, si existe alguna inquietud sobre la metodología que llevamos nosotros a cabo, pues esa sí la podríamos nosotros pues platicar directamente con ustedes.
Muchas gracias, maestro. También tenemos muchas palabras de felicitación, excelente presentación, felicidades, excelente exposición. Y también tenemos otra pregunta de Margaret. Nos dice, muchas gracias por la exposición. ¿Qué relaciones deben existir entre los indicadores para el monitoreo y los indicadores para la evaluación? Ok, bueno, más bien al final los indicadores son, no sé si me explique, los indicadores serían los mismos, es decir, el indicador que nosotros estamos llevando acá, el monitoreo que nosotros estamos llevando a cabo de los indicadores son aquellos que se definieron para medir los resultados de la intervención pública. Son también los resultados que se utilizan para la evaluación como tal de los resultados de esa evaluación, solo que el alcance de las preguntas que te responde un proceso de monitoreo son distintos al alcance que te va a producir las preguntas que tú te realizas al momento de que quieres evaluar como tal los resultados de la política pública, pero los indicadores, realmente estamos hablando de los mismos indicadores, ¿sí? Solamente, te digo, hablamos de distintas etapas. El monitoreo, como ya lo decía, pues yo solamente voy verificando de manera constante cuál es el avance del resultado de ese indicador, pero no me estoy haciendo preguntas evaluativas. Esas ya entrarían cuando se determine llevar a cabo alguna evaluación. Que la información que te arroje el monitoreo puede ser un insumo para determinar, evaluar el programa en determinada etapa, también puede ser ese su uso como tal de los resultados del monitoreo. Muchas gracias por compartirnos la respuesta, maestro. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué porcentaje de su presupuesto está con base en resultados, es decir, con PPS? Bueno, quiero entender que refieren a todo el presupuesto. Bueno, no sé si refieran al presupuesto estatal como tal. Cuánto del presupuesto estatal se encuentra bajo una presupuestación programática. Igual, Este, si sí, le ¿verdad? Bueno, preguntamos quiero aquí a suponer que. David Loretos, nos puede ir aclarando. Dice, sí, es correcto. Ah, ok. Bueno, aquí en el estado de Guanajuato aproximadamente el 80% es el gasto programable. Y tenemos otra pregunta de Héctor Navidad. Eh, ¿En qué se diferencia el modelo con la auditoría de desempeño de los programas? Ok, nosotros cuando digo, al final nosotros realizamos ambos actos de fiscalización, que así para nosotros así es el nombre técnico, ¿no? Una cosa fue el modelo de evaluación del proceso de monitoreo, donde pues nos enfocamos a estas cuestiones que ahorita yo les estaba explicando de cuál fue el alcance, a diferencia como tal de una auditoría de desempeño, donde pues la auditoría tiene sus propias normas. Tenemos lo que son, o sea, la auditoría nos apegamos justo a estas normas internacionales que son las CISAID y donde ellos nos delimitan cuáles son, por ejemplo, los enfoques de una auditoría de desempeño que puede enfocarme en verificar el problema, en verificar los procesos o en verificar justo los resultados. Pero realmente la distinción pues nos la da también esta cuestión de los enfoques que nosotros le vamos dando y también lo que respalda también cada uno de nuestros procesos. Es decir, como les decía, pues la auditoría al final está basado en estas normas internacionales, a diferencia como tal de las evaluaciones. Muchas gracias. También tenemos la participación de Humberto Mejía, que nos dice, considerando su experiencia, ¿cuál sería el orden en que se deben de realizar las diferentes evaluaciones a los programas presupuestarios?
Ok, bueno, aquí hablando de evaluación, pues más bien todo va a depender de lo que nosotros quisiéramos conocer en la evaluación. Ya les decía, ¿no? Pues existen evaluaciones ex ante, que obviamente estas se realizan antes de que inicie como tal la operación del programa o del proyecto. Tenemos las ex post, que ya es una vez que se está llevando a cabo este proyecto, que está, pues ya, no puedo decir concluido, porque pues hablando de programas presupuestarios, pues sabemos que son plurianuales, pero pues conforme va avanzando la anualidad y el consumo de estos productos, bienes o servicios por parte de la población objetivo, pues ya podemos empezar a ver ciertos resultados. Por eso les decía también la importancia de determinar la frecuencia con la cual se considera que puede obtener la información de cada uno de los indicadores. Pero de manera puntual, respondiendo a la pregunta, pues todo va a depender de lo que se quiera conocer con la evaluación del programa presupuestario. Muchas gracias. También nos dicen gracias. Muy buena exposición. Felicidades. Y tenemos otra pregunta. Bueno, en esto se refiere más a la jornada. Nos dice, varias personas no pudimos enlazarnos el primer día, ¿nos darán constancia? La respuesta es sí. En el correo que recibieron van a estar en su bandeja los enlaces para consultar todas las presentaciones de nuestros tres ponentes y van a venir las evaluaciones. Si ustedes acreditan esa evaluación, van a poder recibir su constancia de participación. Y tenemos una última pregunta de Cibeles Santibáñez. ¿Considera que estos indicadores son base para la práctica de una auditoría de desempeño? Sí, mi respuesta sería sí. Les decía, ¿no? Hablando de manera muy específica, una auditoría de desempeño, dependiendo del enfoque que nosotros le demos, también los resultados de los indicadores son un insumo para nosotros poder auditar el programa. Bueno, hasta ahorita son todas las preguntas que tuvimos, fueron bastante. Dice, muy buena exposición. Saludos, maestro Juan Carlos. Y pues agradecemos nuevamente a nombre de esta Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Extendemos nuestro más sincero reconocimiento y profundo agradecimiento al maestro Juan Carlos por su generosa disposición para compartir sus conocimientos, experiencias en este marco de la capacitación, diseño de modelo de monitoreos. Diseño de modelos de monitoreo, políticas públicas. Hoy aprendimos desde la diferencia entre qué es el monitoreo y qué es una evaluación, que la característica principal del monitoreo se realiza de manera, que es que se realiza de manera constante y la evaluación se centra en los usuarios, los procesos y los resultados. También vimos las 5 fases del ciclo de monitoreo, que los indicadores nos permiten tener evidencia de nivel del cumplimiento que se está logrando y no los resultados. Fue una exposición sumamente enriquecedora y reconocemos su destacada participación como un ejemplo de profesionalismo, excelencia y compromiso con la mejora continua del servicio público. Así que con gran entusiasmo le hacemos esta entrega simbólica de un reconocimiento que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato otorga a Juan Carlos Aguirre García por su destacada participación como ponente en la sesión de capacitación, diseño de indicadores estratégicos llevada a cabo el día 5 de diciembre de 2025, en el marco del Programa Anual de Capacitación Externa 2025 con una duración de 2 horas. Firma nuestro auditor superior, el maestro Juan Víctor Fonseca López. Muchas Agradecemos pues su gracias. disposición, maestro, durante toda la sesión, muy productiva, muy educativa, por compartirnos todo su conocimiento y sus experiencias. Muchísimas gracias. Con esta intervención, pues concluimos formalmente nuestro programa anual de capacitación externo. Cerramos con broche de oro este 2025 y con gran satisfacción nuestras actividades de capacitación de esta auditoría superior.
Agradecemos profundamente la participación activa durante estos 3 días de las y los servidores públicos y público en general que se conectó a esta jornada de capacitación. Les voy a dar unos puntos muy importantes, como lo mencionaron hace un momento. Tuvimos algunos inconvenientes para que se conectaran el primer día. Quédense tranquilos, nuestra capacitación del día miércoles ya se encuentra en YouTube, la pueden ahí considerar, la pueden ver en el horario que más les acomode. También informarles que la siguiente semana van a recibir un correo electrónico en el que se registraron. Uno va a ser el material de estas 3 ponencias que tuvimos y van a ser también 2 enlaces para responder una a la encuesta de evaluación de nuestra capacitaciones que hemos tenido y otra para las evaluaciones temáticas de cada una de nuestras ponencias. Al complementarlas, van a poder descargar sus constancias de participación. Muy bien. Y también comentarles que es muy importante que revisen el correo con el que se registraron porque nos detecta que a veces tienen eh, mayúsculas o a veces le ponen coma en vez de punto y ahí el correo pues ya no es el correcto con el que ustedes se registraron. Entonces tal vez por eso no les pueda llegar, pero de igual forma estamos aquí para apoyarlos. Aquí pues nos habla igual muchas felicitaciones. Veo que tienen algunas dudas todavía. Van a capacitar en estados financieros en 2026. Estamos por hacer la evaluación de los temas que se van a estar realizando en el 2026. Estén atentos a nuestras redes sociales donde se va a publicar nuestro programa y las capacitaciones que tenemos. Las grabaciones en YouTube pueden acceder a nuestro canal Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Ahí las pueden consultar. Está todo el historial que hemos tenido, incluso de años anteriores. También aquí nuestro director de auditorías de evaluación y desempeño les comparte el enlace al canal de difusión em, donde tienen información relevante sobre la evaluación y próximos calendarios. Muy bien, creo que son todas las dudas. Entonces, agradecemos que nos hayan acompañado durante estas capacitaciones y que cierra nuestro programa formativo del año. A nombre de todo el equipo de esta Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, les deseamos un excelente día y muchas gracias por su atención. Que tengan muy buen día.